Un saludo para todos desde Letras Creativas, claro que sí, aquí acompañada de un café que por cierto tiene un arbolito, sí, la taza. Le damos un traguito porque bueno, como que es elocuente poder estar trabajando un material y tomándose un buen café, ¿no? Resulta que sí, es divertido y es agradable. No solo eso, he hecho algunos cambios que creo que les van a ayudar a seguir la historia desde el audio y también ampliar el público. ¿Por qué? En primer lugar, vamos a compartir pantalla. A ver, vente para acá. Ok. Y aquí está el detalle. En primer lugar, el audio ahora está en español, pero todo lo que tiene y que está relacionado con el audio está en inglés para ampliar al auditorio. Esto resulta ya cuando se convierte en libro, sí. ¿Qué estoy pensando hacer con este relato? Dejarlo, repartirlo, compartirlo por muchas partes, porque pienso yo que es fundamental. Cuando hablaba el otro día con Marina Boriosi acerca de la importancia de poder crear una memoria gráfica de nuestro recorrido por el mundo, aquí ya hice una playlist donde van a poder encontrar, así la pueden buscar, y se van a los 9 relatos, ¿sí? Creo que va a facilitar mucho las cosas. Y ahora sí, me regreso para acá y pues les invito a que me visiten en Mi Mundo en Palabras o también en Desde la Penumbra y la Calma y vayan precisamente a la playlist donde está relato, entrevista con el árbol. ¿A qué iba yo con todos estos detalles que les estoy comentando? Bueno, simple y llanamente a que nunca sabemos qué va a ser del futuro de nosotros en unos siglos más. Tal vez el lugar al que lleguemos a habitar en un futuro, en un cuerpo celeste en el que la vida se nos permita, no tengamos las facilidades para poder contemplar una floresta tan agradable como lo hacemos aquí en la Tierra. Entonces, tomando en consideración todo esto que les estoy diciendo, los niños podrían decir qué era un árbol, por qué era importante y por qué aquí es importante que los cultivemos. Eso, si nos vamos al futuro muy lejano. Ahora, vamos a un futuro cercano. ¿Por qué debemos valorar la floresta? ¿Por qué debemos evitar la deforestación? ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, yo creo que es muy nutritivo poder no solamente acercarnos con la mística de encontrar magia en abrazar un árbol, sino en encontrar su verdadera esencia y valor, el valor que tiene para nosotros como humanidad. Hoy precisamente hablamos de la fotosíntesis y el árbol quedó sorprendido cuando empieza la mujer a decirle, te voy a decir lo que los biólogos opinan al respecto. Y él se da cuenta de lo importante que es, ¿sí? En la mística de poder crear una ficción a partir de un ser inanimado, ¿qué tan inanimado es en realidad? ¿Sí? Y pues yo no sé, pero me imagino que si a un niño le pones la clase, a ver, estúdiame los factores vitales de la fotosíntesis. Bueno, pues sí, ¿no? Pero si lo llevas al campo o si le cuentas una historia, capaz que las cosas cambian y esa noción de poder preservar a los bosques se vea como algo más dinámico, más inmanente a nosotros como seres humanos. Es la intención, por una parte, y por otra parte, ya lo vieron, ¿sí? Hay que crear una memoria en donde nosotros como asgardianos estamos valorando lo que la tercera roca después del Sol en este sistema planetario nos ha permitido. No sabemos por cuánto tiempo, pero cuando uno escribe, escribe con la intención de que la memoria se preserve para muchas otras generaciones. Ha sucedido con algunos autores que ahora son famosos, ¿no? Yo no sé si voy a ser famosa, pero yo creo que nadie escribe con la intención de ser famoso o no, sino de poder divulgar aquello que es importante.
Y si esto es importante y si la manera de decirlo puede cautivar o crear audiencia e interés sobre el tema, bueno, considero que es el camino. Es todo lo que les quería decir. Hacía rato que no venía por acá. Estoy iniciando este proyecto. Les invito a compartirlo, a escucharlo, a leerlo y obviamente participar de esta aventura literaria en la que siempre me encuentro. Le envío saludos a Marta Wong, que por cierto ayer estaba, ¿cómo? ¿Estás entrevistando a un árbol? Ya le pasé los audios, dijo que los iba a comentar. Y sí, de repente puede sonar loquísimo, pero nunca podríamos ver a un árbol como un ser inanimado. Es un ser vivo con una sabiduría impresionante, porque sabemos perfectamente que hay árboles que llegan a vivir hasta 5.000 años. ¿Te imaginas todo lo que él podría contarnos? De hecho, puede hacerlo y lo hace. Y ahí está la entrevista, ¿sí? Bueno, hasta pronto. Recuerden este programa Letras Creativas. Les invita a que me den sus opiniones y, por supuesto, les invito a que me sigan en las otras plataformas donde comparto mi material. Mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa, y les digo hasta pronto.